Jeremías 2:13, quiero hablar acerca de fuentes de niños. Diga fuentes de niños. ¿Usted había escuchado eso antes? ¿Fuentes de niños? ¿No? Yo tampoco. Fuentes de niños. Ya están ahí en Jeremías 2, verso 13. Verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? ¿Lo leyeron conmigo? Estamos en una semana que titula Semana Mayor, ¿no? Y que Semana Santa. Es una frase de cajón, pero la verdad es que no debe haber una Semana Santa. Nosotros estamos llamados a apartarnos todos los días de nuestra vida. O sea, no pasa porque si comemos una cosa o si dejamos de comerla, ¿no? Pero hoy quiero hablar de fuentes de niños, como lo decíamos en la vigilia. Si algo necesitamos para este tiempo, para esta temporada que viene, para nuestra nación Colombia, para nuestra ciudad, para nuestras familias, es volver a tener el corazón como de unos niños. ¿Sí? Los que estaban pendientes por verse la película Son como niños, ¿se la vieron? ¿Se la vieron, sí o no? ¿Sí? Ok. Y eso muestra un poco del ser adultos y el poder tener aguas de gozo. Aguas de libertad. A veces llegamos a adultos o nos casamos y tenemos tantas responsabilidades y compromisos que la verdad vivimos con aguas amargas, nos amargamos mucho. Y de eso quiero hablarle hoy. Jeremías les dice, dos males le acontece a mi pueblo, me dejaron a mí. Y cuando uno deja al Señor, cuando uno abandona al Señor, pues la fuente de agua ya no brota de una manera natural, sino que dice, se cavaron para ustedes, hicieron sus propias cisternas. Y esas cisternas están rotas. Y esas cisternas no pueden retener las fuentes. Imagínese usted teniendo un tanque como el que hay, se supone que hay en cada casa, ¿no? En las casas hay tanques, arriba hay un tanque grande, de 250 litros creo que es, tanques de reserva. Pero imagínese ese tanque expuesto a una fuente. ¿Qué pasa? Pues no puede retener las fuentes. Y imagínense ese tanque roto. Entonces, Jeremías, el Señor le habla y le dice al pueblo, me dejaron a mí, me abandonaron a mí. Sí, fuentes de agua viva. Me dejaron a mí, construyeron sus propias formas. Construyeron sus propias ideas. Y me abandonaron, fuente real. Yo creo que todos necesitamos la fuente que viene de arriba, la fuente de lo alto. Nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, la provisión, todo necesita las fuentes de agua viva del Señor. Necesita el toque para que viva. Necesita el toque para que resucite. Amén. Cuando el Señor vino y nos alcanzó, nuestra vida no volvió a ser igual, jamás. Yo puedo decir que en estos 18 años, 17 años de haber conocido al Señor, mi vida nunca volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque es lo que hace, las fuentes de vida del Señor empieza a transformarnos. Y hice varias investigaciones para esta prédica, para esta palabra. Quiero que esté conectado, ¿sí? ¿Me lo promete que sí va a estar aquí? Sí, el celular solo para los versículos. Usted no está en WhatsApp, en Facebook. Hay algo que se llama la psicomagia. ¿La había escuchado? Bueno, la psicomagia es una técnica terapéutica creada por Alejandro Jodorowsky, que es chileno, y utiliza actos simbólicos y metafóricos para sanar traumas inconscientes. Esta psicomagia combina teatro, psicoanálisis y chamanismo.
proviene de acciones prácticas que hablan al inconsciente para neutralizar bloqueos heredados o vividos. Este tipo era un mago, sí, pero también fue un actor de arte, y él se mete a leer un montón de libros y el chileno crea la psicomagia. Y hoy por hoy la practican en Europa, en Estados Unidos. Eso fue en los años 80. O sea que, por decirlo así, es algo nuevo. ¿Sí? Es una fuente nueva, pero que no proviene del Señor. Es una fuente que proviene de la brujería, el chamanismo, de propias ideas de los seres humanos, del psicoanálisis, etc. Pero él crea un modelo para conectar a la persona a su destino. O sea, el modelo que él dice tener es conectar, es sacar a las personas del trauma para ponerlas en su destino profético. Entonces, de alguna manera siempre toma los diseños del Señor para pervertirlos en sus propios diseños. ¿Están conmigo? ¿Sí bien? Para pervertirlos en sus propios diseños. Entonces, él conecta a la persona con su destino. Eso dice. Genera una atmósfera espiritual. Y en esa atmósfera espiritual dice que puede hablarle al inconsciente para neutralizar bloqueos heredados en las personas. Mirando todo esto me preguntaba cómo Saúl logra consultar a un adivino, a un hechicero y a un brujo después de haber sido ungido, tocado, llenado, después de que se le haya puesto una mesa con alimento, se le haya entregado la autoridad de una nación. ¿Cómo logra tomar una fuente equivocada, una fuente seca, una fuente caída, y dejar, cierto, la fuente de arriba? ¿Cómo Saúl secaba su propia idea, secaba sus pozos incorrectos? ¿Para qué? Dejó al Señor y se cavó sus cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, me causaba curiosidad eso, que investigué. Pero ¿por qué les digo esto? Porque siempre hay una fuente incorrecta. O sea, nosotros siempre nos vamos a encontrar con una fuente incorrecta, que parecen aguas, pero que no son aguas. Hasta el día de hoy, la tecnología no ha podido crear agua. Lo fundamental de un pozo es el agua. Si hay un pozo y no hay agua, es como si no hubiera pozo. Si hay una cisterna y no hay agua, no hay nada, porque lo fundamental de una cisterna y de un pozo es el agua. Así que si uno cava un pozo o hace una cisterna y no tiene agua, no tiene sentido. Es como tener un carro sin gasolina. Pues no funciona, ¿sí o no? Así nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a tomar una fuente. O tomamos de la fuente correcta o tomamos de la fuente incorrecta. Pero de algún agua vamos a beber. O vamos a beber de las fuentes de torrentes de amargura, de muerte, ¿sí? De soledad, de iniquidad. O vamos a beber de las fuentes correctas del Señor. Punto. Hay dos fuentes. En este mundo no hay más. Nos podemos idear un montón de ideas y un montón de cosas, ¿sí? O sea, como hoy vemos tanta falta de identidad que hoy hay los que quieren ser Terians piden un hueso para llevar en su trompa, que debería ser boca, pero en ese momento es trompa, ¿no? Jeta. Y yo digo, tanta sequedad, tanta hambruna que hay de identidad, que los lleva a pedir un hueso. Entonces me conecta eso con el Valle de los Huesos Secos y digo, ¿será que en aquel entonces también habían Terians? No sé. Pero qué tremendo que el Señor tiene un banquete preparado y unas fuentes eternas que no paran de soltarse. Y el ser humano tiene tanta decadencia en su identidad que pide un hueso, que en vez de ser hijo quiere ser perro, que en vez de ser hijo quiere ser gato, que en vez de ser hijo quiere ser una oveja. Fuentes, diseños incorrectos, cavaron para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. Ideas de nosotros que no retienen nada. Propósitos en nosotros que nos mantienen agotados y cansados, pero no retienen nada.
lo que han hecho, lo han hecho, ¿sabe para qué? Para siempre idearse la idea de las aguas. Todo lo que han inventado en la tecnología no han podido crear agua, porque el agua es un don divino de Dios. Ahora está yendo en este momento hacia la luna Artemis 2. ¿Sabe cuál es el gran problema de Artemis? Quieren ir a habitar, los seres humanos quieren ir a habitar, la NASA quiere ir a habitar el lado oscuro de la luna. Ayer, mientras preparaba esta palabra, el Señor me recordó, ¿recuerdas la película que te viste de Transforme? El lado oscuro de la luna. Le dije, sí. No, métete a ver tal parte, tal minuto. Sí, Señor. Donde hay una conexión de abajo, de electricidad, donde abren un portal y donde los que están en la luna empiezan a descender sobre la tierra, en el lado oscuro de la luna. Uy, empecé a mirar todo eso y dije, todo eso es profético. Pero el gran problema de Artemis y la NASA es que no han logrado fabricar agua. Note que dice, la escritura dice, este Jesucristo, ay, otra vez olvidé el pasaje, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua. Por favor, ayúdamelo a buscarlo y me indicas cuál es, para no dejarlos así, como que no sepan cuál es el verso. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu, es la verdad. Primera de Juan 5:6. Amén. Estoy leyendo Biblia, ¿no? Ahí está. Primera de Juan 5:6. Escuche, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua, pero no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El domingo de resurrección, pero no voy a hablar de eso. ¿Qué pasó cuando a él lo traspasan con la lanza? Sale agua y sangre que se vierte sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre los hijos. Qué poderoso, porque el diseño de las aguas, de las verdaderas aguas de plenitud, están solamente en Cristo. Están solamente en el Señor. Cualquier otra agua fuera de Él, vamos a beberla contaminada. Cualquier otra agua es agua con gas. Es agua saborizada, es gaseosa. Pero esas aguas que se virtieron para darnos un montón de beneficios y para bendecirnos. Esa es la resurrección de Cristo. Resucitamos juntamente con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y resucitamos juntamente con Él. Amén. ¿Usted dice amén a eso? Amén. Pero mire, investigué otra cosa. En el año 2009, la Fuerza Espacial Europea creó un proyecto llamado Melissa. La Fuerza Espacial Europea creó un proyecto llamado Melissa. Y Melissa era la ninfa que traía alimento a Zeus. Viene de la palabra meli, que significa miel. Y es una figura de una abeja reina que es la que alimentaba a Zeus. O sea que siempre la reina del cielo está creando diseños para intentar satisfacer o darle agua a la humanidad. Es un diseño de agua. Y también le llamaron en ese entonces Melissa. Y es una figura, es un antidiseño que va en un diseño de alimentar a un dios. Y no pasa por cualquier cosa, que en este momento Artemis, que es una diosa griega, la están llevando a la luna. ¿Sí? Quiero que me preste atención, porque aquí voy con algo que quiero mostrarle. Y a mí me causa mucha curiosidad todos esos asuntos que están pasando en la actualidad en las naciones, en las ciudades. Usted no puede seguir su vida como si nada. Porque cuando algo se está moviendo en los cielos, así sea en los cielos naturales, también se está moviendo en la tierra y en el cielo, en los celestiales. Cuando yo veo que esa nave de Artemis, ese cohete está saliendo, me empiezo como a angustiar y empiezo a investigar. Y digo, algo está pasando ahí. Cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tienda. Y Abraham salió. Y Abraham estaba esperando una promesa.
Y el Señor le dice, mira arriba, mira las estrellas. ¿Puedes leerlas? Otra versión dice, ¿las puedes contar? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Porque muchas veces que en el cielo o en la tierra se está moviendo algo, el Señor está marcando un destino, está cambiando una historia. ¿Y qué le estaba diciendo a Abraham? ¿Las puedes leer? ¿Las puedes contar? Mira la arena del mar. Lo sacó afuera. ¿Para qué? Porque le estaba cambiando algo. Lo estaba alineando con algo que estaba pasando en ese momento. ¿Lo creen o no lo creen? Y yo estoy convencido que estos días que vienen y los que estamos, Dios está llamando a la iglesia a alinearse. Son tiempos de alinearnos, son tiempos de volver al Señor, son tiempos donde si el cielo se está moviendo, los hijos de Dios también se van a mover. Amén. Entonces esta investigación la hicieron para poder crear agua en los planetas, la hicieron para poder crear agua en la luna, pero no han podido. Y alguien diría, qué fácil es crear el agua. Ningún fácil. Han intentado crear agua, pero lo único que han llegado a hacer es regenerar las aguas. ¿Sí? Tomar de los plásticos, de las basuras, de muchas cosas, y a partir de eso intentar hacer agua. Han creado ciclos ecológicos, pero han llegado hasta la regeneración de las aguas. Pero todavía, con toda la tecnología, con toda la IA y con todo lo que tenemos, nadie sabe hacer el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no van a poder? Porque ¿de dónde proviene? Porque es un diseño divino. Porque viene de Cristo. Porque Él soltó sus aguas. Porque el ser humano se va a desgastar buscando fuentes. Y las únicas fuentes que son de sanidad, que tienen poder, restauración, libertad, provienen de arriba, no provienen de abajo. Aunque nosotros nos inventamos los diseños que queramos. Amén. El agua tiene un sello que viene del Señor. Vaya al Salmo 8, verso 1. Yo titulé Fuentes de Niños. A ver si me sale, Fuentes de niños, Salmo 8, verso 1. ¿Lo tiene? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Decimos amén a ese pasaje. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Preste atención. Has puesto tu gloria ¿dónde? Y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños hay una fuerza, hay un poder, pero no solamente de los niños como los que están allá. Y no se angustien si ellos lloran, si ellos gritan, si hacen algo. Gloria a Dios, de la boca de los niños y de los que mamas fundaste fortalezas. Pero como les decía en la vigilia, no es solamente un niño de corta edad. Es los niños, los adultos con corazón de un niño, con la actitud de un niño, con las frecuencias de un niño, con la inocencia, la pureza de un niño. ¿Sí? Con la credibilidad de un niño, con la fe de un niño. O sea, es la actitud de nuestro corazón. No solamente el Señor está llamando a que los niños profeticen, sino que nosotros tengamos una actitud y una fuente que hay en los niños. Y esa misma fuente nosotros podamos expresarla a otros. Entonces, las batallas o muchas batallas que vamos a enfrentar, las vamos a ganar con la inocencia, las vamos a ganar siendo como niños. Y lo dijimos que los niños tienen corazones muy hermosos. Y le voy a decir algo, las aguas más perfectas provienen de los niños, porque son aguas limpias, porque son aguas purificadas.
verso 3. Entonces, note que dice ahí, has puesto tu gloria sobre los cielos en el verso 1. En el 2 dice, de la boca de los niños hay fuerza para confrontar al enemigo. Y en el verso 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y pensaba yo, ay, y van para la luna, ¿no? La luna y las estrellas que tú formaste. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y me meto a escuchar algo que dijo uno de los que va ahí en la nave, y dice, no sé si ustedes lo escucharon, si usted no de pronto le ha dado importancia a eso, está bien, pero uno de ellos dice, cuidémonos entre nosotros, porque tomaron una foto, ¿no? Y se ve pequeñitico la tierra, se ve pequeñitica, y se ve agua y se ven lugares verdes. Dijo, somos hermosos, cuidémonos, porque desde aquí mirándolo, dijo esto, somos uno. Yo dije, wow, desde aquí mirándonos, somos uno. Y yo miraba y detallaba esa foto y me buscaba, ¿no? A ver si aparecía por ahí. Y buscaba y decía, sí, si nos diéramos cuenta que estamos en una bolita pequeñita. Y lo que hacemos es pelearnos, es vivir una vida sin sabor, sin sazón, sin buenas aguas, destruyéndonos y sobre todo tomando de fuentes que son incorrectas. Este antidiseño de la luna que usa la reina del cielo para hacer lo que hizo con Melissa, con Artemis, son antidiseños que de alguna manera quieren posicionarse con un nombre. No le dan la gloria a Dios. No honran al Señor por lo que hacen. ¿Sí? Pero el diseño de Dios es la iglesia. Y la luna en la Biblia, si usted se mete a investigar, porque sería un asunto de una escuela, la luna representa a la iglesia. Y las estrellas en la Biblia, aunque han sido usadas por la astrología, es el diseño de las estrellas, son los hijos de Dios. Entonces las estrellas, ¿quiénes somos? Nosotros los hijos. ¿Y la luna qué representa? A la iglesia. Ok, vamos bien hasta ahí. Entonces, Dios está viendo a la luna, a la iglesia y a sus cielos. Ahí en Salmo 8.1. Vaya a Daniel capítulo 12, verso 3. Estoy en la introducción. Daniel 12, verso 3. Ahora usted dirá, pero no, eso no es así, pastor. ¿Cómo así que usted está saliendo con esos cuentos reforzados? ¿Qué se metió a investigar en Google? ¿Usted qué está viendo? Bueno, mire Daniel 12, 3. ¿Lo tienen? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. No, otra vez, los entendidos. ¿Qué pasa con los entendidos? Levante la mano a los entendidos. Levante la mano a los entendidos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. Ningún apacado, ningún triste, ningún estoy que no me puedo mirar al espejo. No. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escuche. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. O sea que los entendidos que enseñan la verdad. Otra versión de Biblia textual dice que los que enseñan la verdad, ¿sí?, resplandecerán como justicia. Por eso dichosos los pies de los que anuncian la paz. Amén. Dichosos los que anuncian el Señor, los que anuncian a Cristo, los que adoran, los que cantan, los que buscan los caminos del Señor. Dichosos, porque dice que resplandecerán como el firmamento. Entonces el firmamento no es algo para la astrología, sino que es algo para los hijos. Sigo avanzando con algo que
investigué. Resulta que el planetario anunció que este 18 de abril es un muy buen plan para que vayamos al planetario de Bogotá, pero el año pasado fue el 19 de abril y este va a ser el 18 de abril, donde los planetas se van a alinear y vamos a poderlos ver. Entonces me metí a mirar que por qué estaban mandando a Artemis precisamente para esta fecha. Resulta que encontré, porque ellos no hacen las cosas por hacerlas. Nosotros somos los que hacemos las cosas por hacerlas. Ellos entienden temporadas, ellos entienden de alineamientos, ellos entienden de posicionamientos, ellos entienden de autoridad, ellos entienden de mantos, ellos entienden de un montón de cosas que a veces la iglesia no entiende. Esa gente es más espiritual que los mismos cristianos evangélicos. Entonces dicen que el 18 de abril planean, los planetas se alinean, pero algunos estudiosos o algunos que saben acerca de los planetas usan otra palabra, y la palabra se llama que ellos no se alinean, que ellos se presentan. ¿Que ellos qué? Se presentan. Los planetas para el 18 de abril se van a presentar. ¿Y a quién se le van a presentar? ¿Delante de quién se van a presentar? Yo me pregunto, ¿nosotros nos presentamos? ¿Nosotros nos presentamos cada mañana? ¿Nosotros nos presentamos cada noche? Porque los planetas sí, porque las aguas sí, porque los vientos sí, porque los ángeles sí. Y los hijos deberíamos presentarnos. Estamos en un tiempo, se abrió una puerta el mes de abril, donde es tiempo de alineamiento, tiempo de presentarnos, pero con un corazón como niños, humildes, humillados, nobles, arrepentidos delante del Señor. Es un tiempo de presentarnos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el ejército y le decía a mi sargento, ¿me da un permiso para ir al pueblo? Vuelvo a las 15 horas. Entonces yo me iba a las 8 de la mañana. Yo le decía, vuelvo a las 15 horas. Y me decía él esto: le doy permiso, pero soldado, se me presenta a las 15 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Se me presenta. Allá se me presenta. Entonces cuando uno ya llega a las 15, uno llega y va y busca al sargento en todo el batallón. Y uno llega y apenas lo ve, se para aquí. Permiso para hablar, mi sargento, buenas tardes. Soldado Flores Holguín Carlos se presenta a las 15 horas. Entonces uno lo mira aquí y él le dice, descanse, soldado. Uno hace así, gracias, mi sargento. Y a la espalda y sale y se va. Así es presentarse, es cara a cara, es face to face. Y resulta que los planetas se presentan. ¡Ay, qué lindo! Yo no sabía eso. ¿Usted lo sabía? Ya sirvió entonces esta investigación. Desde muy antiguas las generaciones se movían por estos alineamientos en base a lo que veían en los cielos. Les indicaba cuándo sembrar y cuándo no, cuándo recoger y cuándo no, cuándo venían lluvias y cuándo no, cuándo poder tener intimidad hasta con la esposa para que el hijo naciera en la temporada que quería. No era por hacer, no era por sembrar. Esta puerta que se abrió es una puerta que hay de provisión, para invertir. Este es un mes donde se están alineando. Y yo declaro sobre ustedes que se van a presentar los contactos divinos del cielo para que puedan emprender, crecer, para que puedan expandir sus negocios, sus empresas, sus emprendimientos. Es un tiempo de alineación. Nos vamos a presentar, pero se van a presentar delante de nosotros los contactos divinos del cielo. Y como niños
vamos a empezar a generar diseños. Yo vi un señor en redes sociales y ese señor estaba sacando su videíto. Ya un señor. Y me causó mucha curiosidad porque nunca es tarde para emprender nada. Y él estaba cosiendo un bolso como los que cose mi hija. Un señor dijo, nunca aprendí esto, pero me lo enseñaron y voy a empezar a crear mi empresa. Un señor, un hombre. Y hoy por hoy los hombrecitos y los jovencitos quieren ser youtuber, quieren abrir TikTok, no más. Quieren ser influencer. Pero ¿qué diseños pueden haber en nuestras manos? ¿Qué aguas pueden haber dentro de nosotros? Que por estar buscando otras aguas, no hemos tomado las aguas verdaderas para presentarnos delante de Él. Y si Él le dice, es con esa aguja y esa lana, ahí está el diseño, pues ahí va a estar el diseño. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero que tenemos que aprender algo, tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Escuche, el año pasado, el 19 de abril, se presentaron 7 planetas. Pero no se presentó la luna. Escuche, el año pasado no se presentó la luna. ¿Por qué Artemis no la enviaron el año pasado? Porque la luna no se presentó. Y son tan tremendos que ellos van cuando la luna se presenta delante del Señor. Ella se mueve. Dice que tiene un leve acercamiento. No me puse a traer toda esa investigación porque duró leyendo 1 hora, ¿sí? Pero para resumirle, ella se presenta, se mueve para presentarse. Entonces a ellos se les hace más fácil ir. Porque van a 3.700 kilómetros por hora. ¿Sí? Orbitaron 24 horas alrededor de la Tierra y después activaron unas super turbinas, unas cosas tremendas, y van a 3.700 kilómetros por hora. Para que usted se lleve como un ejemplo, una idea, un carro de Fórmula 1 puede alcanzar hasta 400 kilómetros por hora. Y ese carro, si pasara aquí al frente, usted haría esto. Usted escucha solo un ruido y usted hace, ¿ve que pasó un viento? Claro que con las manos huecos que hay en todas las avenidas, pues allá queda tirado. A ver, 3.700 kilómetros por hora. Y aún así se demora 4 días para llegar al lado oscuro de la luna. Pero porque saben que se está presentando. Quiero que agarre. ¿Por qué el año pasado no se presentó la iglesia? Que es la luna. De pronto no estaba preparada y no estaba lista. Pero el planetario dice que el 18 de abril se presenta la luna. El año pasado se presentó Marte, este año no. Marte tiene que ver con rumores de guerra. El año pasado se presentó Marte, este año no. Pero el año pasado se presentó para indicar algo que iba a pasar. ¿Qué pasó el 3 de enero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Irak? Con la guerra entre Israel y Estados Unidos. ¿Usted sabe que la iglesia de allá es una iglesia poderosa? ¿Y usted sabe que la iglesia de Irak, mientras usted está aquí desayunadito, vestidito, hoy alguien amaneció con una bomba en la casa? Con los muros quebrados y tirados al piso. Hoy una mujer tuvo que despedir a su esposo porque lo mataron. O hoy otra mujer quizás tuvo que decirle a su esposo, empacarle su almuercito y decirle, chao amado esposo. Quizás ese hombre que sale a la guerra no vuelve. Y muchas mujeres les están entregando esos soldados esposos para que vayan y los entierren. Pero es la iglesia de allá que se hace súper fuerte, porque adoran en medio de los escombros, adoran en lugares
marginados, adoran aún en medio de las alcantarillas, porque es un régimen. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no ha leído la Biblia lo que pasa? Y no hable, y cuando se presentó Marte, que significa justicia, ¿qué ángel se estaba levantando para traer juicio? Porque sí, se entiende que hay gente que muere en estos asuntos, pero más son los que se salvan. El Señor está peleando por su pueblo, el Señor está peleando por su iglesia, porque hay gente que por más, jamás se van a arrepentir. Entonces no vea la historia así como que bonita y como que, ay, ¿por qué pasa esto y por qué los atacan? Debemos ir a las escrituras. Entonces el año pasado no se presentó la luna, pero este año se presenta la luna. Este año no se presentan 7, este año se van a presentar 6. El año pasado se presentaron 7. Pero hay algo muy importante que decía una de las cosas que leí, es que los planetas se presentan de acuerdo a la luz que tienen. Se presentan de acuerdo a la luz que tienen. Casi todos los planetas se presentan, escuche. Pero no es que todos no estén, no es que todos no se presenten, es que algunos no tienen luz. O sea que se presentan con la luz que tienen. Los que uno ve desde aquí o desde el planetario, los que usted ve es porque tienen luz. No quiere decir que no hayan otros, ni que todos no se presenten. Es que los otros carecen de luz. Y esto me pone a pensar, ¿cómo nos estamos presentando delante del Señor? ¿Carentes de luz? ¿Nos ve el Señor? El Señor no me ve, el Señor no me contesta, el Señor no hace esto, el Señor no me abre puertas. ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Cómo nuestra vida? ¿Como la de un niño? Estamos tomando fuentes de agua viva para que esa luz empiece a resplandecer en nosotros y el Señor nos pueda ver y podernos presentar con luz. Sí, amén. Entonces estamos en tiempos de alineamiento, de responder al Señor. Amén. Amén. Vaya a Mateo 18. Aquí empieza la prédica. Lo otro son mis investigaciones matutinas de domingo. Pero siempre me gusta como ponerlos al día, ¿no? Como que estemos actualizados en lo que pasa, Sí, amén. en lo que está pasando. Sí. Mateo 18, verso 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando al pastor. ¿Sí? Sí. ¿No? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Uy, qué fuerte. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Benditos los niños. Así es. Benditos los niños. Y hoy que vamos a hablar de la fuente de los niños, qué bendición que vinieron niños. Amén. Porque estamos clamando por los niños. Sí, así es. Nos han llegado jóvenes, pero necesitamos niños. Sí, amén. Y hoy no me llegaron 2 niños de este lado, 2 niñas preciosas, pero me llegaron allá 2 niños. Sí, Gracias por traerlos, así es. porque es una señal del Señor, Amén. es una señal. Entonces es importante, amados, ahí dice que para entrar al reino de los cielos se necesita un banco lleno de plata, un cajero. Se necesita una cuenta bancaria tremenda, sí. Que se necesita saber muchos cursos de teología, ¿no? Se necesitan muchas escuelas, ¿no? Se necesita ir a la iglesia Casa de Sanidad, ¿sí? Se necesita, no. Aquí nos discipulamos y todo eso, sí. Aquí adoramos y todo eso, sí. Pero su entrada al reino de los cielos
se marca por algo, por el curso de teología, porque hable arameo, griego. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Cuál es la puerta para entrar? Tener el corazón como de un niño. Fuentes de niños. Fuentes adentro como de niños. No voy a volver a lo que prediqué el jueves de la vigilia, pero hablamos de las características de un niño, de cómo creen, de cómo son fieles, de cómo perdonan fácil. Pasan el agravio, de cómo perdonan, de cómo no caminan en orgullo, en altivez, de cómo aunque sus padres a veces los maltraten injustamente, siguen amándonos, siguen honrándonos, siguen respetándonos. Eso lo hablamos el jueves. Entonces la característica es que ser como niños, quitar todo aquello que me aleja, quitar todo aquello que me hace perder la esencia de niño. Sí, quitar y caminar a la inocencia, a la pureza, a la fe sencilla, a las palabras sencillas, a lo genuino, a lo legítimo de los niños. Y el jueves hicimos algo muy lindo en la vigilia. Finalizamos la vigilia. Me dijeron, la mejor vigilia que hemos tenido. Nos reunimos por familias, por mesas, y teníamos que levantar una propuesta delante del Señor, como si fuera un decreto, pero algo sencillo. Tenía que ser con letras sencillas, con palabras sencillas, dibujos sencillos. No se podía como si fuera un adulto. Entonces teníamos que pensar como niños, teníamos que hablar como niños, teníamos que accionar como niños. Y finalizamos la vigilia, reíamos aquí a las 5 de la mañana, porque cada familia tuvo que pasar y leer su propuesta como niño. Entonces llegaban, es que el Señor me presentó delante de ti y todos tenían voces diferentes, hablaban diferente y no podíamos de la risa. Y yo creo que alguien religioso diría, ay, pero no es una vigilia para estar hablando chacamandaca, chacachaca, racamandaca, hay que estar gritando. No, estábamos levantando propuestas delante del Señor y presentándonos, ¿sabe cómo? Como niños. Volviendo a ser como niños. Y nos costó. ¿Sí o no? Para algunos fue muy duro porque no sabían cómo pararse y ¿cómo leo esta propuesta? Y entonces pusimos, usted la propuesta de salud, esta familia hace propuesta de administración de riquezas, esta familia hace propuestas de familia, esta otra hace propuesta de ¿qué? De sanidad, de seguridad. Entonces decía, Señor, te presentamos en nuestra nación para que la cubras. Y tenían que leer el versículo como niños y tenían que actuar como niños. Y entonces presentamos eso como nación. Amén. Volviendo a la inocencia, a la pureza, a la verdad. ¿Y sabe qué? Para poder escribir como niño me tocó escribir con la izquierda. Escribir mi propuesta. Y eso quedó. Y me empecé a recordar de mi niñez. Y empecé a recordar, cuando uno empieza a mirar eso, empiezas a pensar de otra forma. Y ya entiendo por qué el Señor llama a los discípulos. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el mayor? Y Señor, ¿cómo nos presenta? ¿Quién es el mayor en el reino? Entonces ellos pensaron que de pronto era Juan o Pedro o alguno de ellos. Y Él llama a un chiquitín. Él llama a un chiquitín, así como la chiquitina que está allá, la bebé o el bebé. Y lo llama. Y ellos, ¿y ahora qué se va a inventar? Y le dice, de cierto os digo. Le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En la Biblia textual, Mateo 18:3, el verso 3 de Mateo 18 que estamos leyendo, dice, y dijo, de cierto os digo, si no fuéramos transformados y llegamos a ser como niños, de ningún modo entraremos en el reino de los cielos. Entonces aquí en la Biblia textual, cuarta edición, introduce la palabra transformados. Si de cierto os digo, si no fuereis transformados. Entonces note que aquí no está hablando solo a niños de 3, 4, 5, 7, 8 años. Aquí introduce la palabra transformados. ¿Qué significa? Es una palabra para todos. Ay, venga, tráigame ese dibujo. Es una palabra para todos.
O sea, el ser como niños no es que yo me hago como un simple niño. No es para los bebés, es para todos. Ahí introduce una palabra transformados. En Romanos 12:2 dice la palabra transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, del espíritu del entendimiento, transformados. Mientras nosotros no seamos transformados, no aliste maletas para irse para ningún lado, para arriba. Necesitamos ser transformados. Como pastor, como usted, como un pastor, como un apóstol, como un profeta. No, como un niño. Tu corazón necesita hacerse como un niño. Volver a perdonar, volver a sanarse, volver a dejar los prejuicios, volver a dejar la malicia, volver a dejar la trampa, dejar la amargura, dejar tanta cosa, tanto sesgo, y volver a ser como niños, volver a confiar, volver a tener la fe de un niño, volver a creer a ciegas, volver a dar una oportunidad, correr y llevarnos a la pureza, a la inocencia. Pero mientras eso no pase, no va a ser. Mire, y tuvimos una vigilia maravillosa. Este fue el dibujo que hicimos nosotros como familia, representamos la familia. Yo tiré risa con Ronald, con Manuel, wow, con muchos, con varios de ustedes, con Enrique, con todos. Y esta fue la letra que hacíamos, mire, la letra que hicimos como niños. No se valía si no era como niño. No se valía si habían palabras que eran de adulto. No se valía si escribían cosas que eran de adulto. Era pensar como niño. Y cada uno tenía que representar un versículo. Y en ese versículo poderlo expresar como niño. Fue de las vigilias que digo, wow. Sencillamente, qué hermoso la pasamos. ¿Sí o no, chicos? ¿No? Entonces ahí habla de la palabra. Vamos a Juan 3:1. Y aquí entro en la prédica. Ahí déjenme, estaba en la introducción, parte 2 de la introducción. Ahora sí arranco punto número 1 de la prédica. Módulo 3, sí, módulo 3. Rápido, busquen rápido, verá que a mí también me rinde. Juan 3, ¿ya lo tienen? Verso 1. Voy a leer hasta el verso 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo me meto a las aguas? ¿Qué hay en el vientre de una madre cuando va a dar a luz? Aguas. ¿Qué hay? Aguas. ¿Cómo me meto a las aguas? Nicodemo le dijo: necesito unas aguas. ¿Cómo me meto a las aguas siendo viejo? ¿Ustedes sabían que nosotros somos 70% agua? Nosotros tenemos por naturaleza el sello eterno de Él, del Espíritu, del que se virtió sobre nosotros. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo me meto a las aguas de mi mami? ¿Cómo me vuelvo a meter siendo viejo? De cierto te digo, el que no naciere de agua
de fuentes de aguas, fuentes de niños. Y le dice lo mismo: de cierto te digo, como le dijo a los discípulos, de cierto les digo, si ustedes no se hacen como este niño. ¿A qué estaba llevando a Nicodemo? Vuelve a ser como un niño. Rompe los paradigmas, rompe toda esa religión que tienes, rompe todas estas estructuras que tienes y vuelve a disfrutar del reino. Disfruta de las aguas del Padre, disfruta de los delicados pastos, disfruta del Señor. Rompe ese legalismo y salte de eso y vuelve a entrar en las aguas eternas. Porque es que en la iglesia nos llenaron de aguas turbias, de religión, cisternas rotas. Y así estaba Nicodemo, lleno, pero de aguas que no provenían del Señor. ¿Cómo me vuelvo niño? Entonces en el pasaje anterior decía, siendo transformados por sus aguas. ¿Cuántos reciben de esas aguas hoy? ¿Cuántos volvemos a ser como niños hoy? Recibimos de esas aguas hoy. Ahora vaya a Mateo 18, vuelva a Mateo 18. Qué lindo ejemplo ese de Nicodemo, ¿no? Y si el Señor hoy lo tuviéramos al frente y le preguntáramos, Señor, ¿cómo hago para irme contigo? Yo creo que el Señor no cambiaría su posición. El Señor diría, de cierto te digo, que si no te haces como un niño no puedes entrar al reino. Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice que cuando veamos a un niño, no seamos piedra de tropiezo. Pero un niño no es ese niño, que también lo puede ser, el niño, el bebé, o el bebé espiritual, la persona que está viniendo a Cristo. Pero también cuando veamos ese niño ¿qué? Ese que se hace como corazón de niño aunque sea adulto. Ese puro, ese que ama, ese que perdona, ese que se ríe, ese que dice un chiste, ese que se goza, ese que disfruta sin estructuras. De eso habla. No habla solo de niños de 2, 3 años, 4 años. Está hablando de toda una generación que necesita ser como niños. Entonces quiero dar 5 puntos. 5 puntos que hablan del tener las aguas o no tenerlas. Punto número 1, la falta de comunión. La falta de comunión nos desconecta de la fuente. ¿Sí? La falta de comunión nos hace crear pozos y cisternas. La falta de comunión nos saca del Señor. Yo constantemente tengo comunión con mi esposa. Anoche nos dieron las 2 de la mañana hablando en la cama. Constantemente. ¿Por qué? Porque necesito comunión para estar conectada con ella. ¿Sabe qué es lo que necesita un hijo? Comunión con su padre. Por eso los hijos están, papi, ¿me ayudas? Papi, ¿me ayudas esto? Mami, ¿me echas una mano? Mamita, por favor, ¿me ayudas con la tarea? Mamita, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los niños, ¿cierto, princesa? ¿Cierto? Mire, ella dice que sí. Ella va donde su mami, donde su papi, y ella quiere que, mami, me peinas así, mami, me pones esto, mami, me gustaría que hoy desayunáramos un yogurcito con cereales, mami, me haces esta faldita, papi, me ayudas con esto, papi, vamos a jugar fútbol. O sea, nosotros los hijos, ¿cuándo nos cerramos? Cuando el padre empieza a callarnos. Haga silencio, cállese. Ahora no, estoy ocupado. Entonces el hijo empieza a retroceder. Pero el Señor no hace eso con nosotros. Y un punto de que nosotros empecemos a beber aguas que no provienen del Señor es la falta de comunión. Entonces la falta de comunión nos desconectamos. Y fue lo que Jeremías le dijo al pueblo. Ustedes cavaron para sí ideas, cisternas rotas que no retienen el agua, porque se desconectaron, porque ya no tienen comunión, porque ya no hablan con el Padre, porque ya no dependen del Padre, porque ya no lo buscan para tomar decisiones. ¿Está conmigo aquí? Primer punto, ¿cuál? Falta de comunión. Nos hace tomar aguas, no de niños, no aguas de inocencia, no aguas puras, sino aguas, así como dice, aguas turbias.
Muchas veces hay grietas y traumas que necesitamos solucionar. Si estamos heridos, si estamos fracturados, van a haber aguas que entran del Señor y se van. Pero es que un domingo usted recibe una palabra y el lunes, ¿cómo andan? Muchas personas ya no se acuerdan. Porque tenemos traumas, estamos fracturados, estamos heridos. Y a veces la vasija, ¿cómo está? Rota o porosa. Y entonces el agua que se suelta del Señor se vuelve a ir. Entonces necesitamos sanarnos, sanar nuestras grietas, nuestras heridas. ¿Para qué? Para que la vasija se cierre y las aguas se contengan y podamos recibir la fuente del Señor. A mí me impresiona porque los niños no nacen con prejuicios, con tantas grietas ni con tanto trauma. Nosotros, a medida que van creciendo, nosotros como seres humanos se las creamos. Nunca le diga a un niño que un ratón es peligroso, ni le diga ni grite cuando vea un ratón y verá que el niño coge el ratoncito y juega con él. Y la mamá está subida en la nevera. Y el niño está jugando con el ratoncito, con la serpiente. Le dice que si se mete en la piscina se va a ahogar. Claro, eso te lo dijeron desde los 7, 8 años. Pero ahora a muchos niños yo he visto que los tiran. Al año los ponen en la piscina, los tiran, los sueltan ahí. Y el niño, porque venía de las aguas, reacciona y flota y nada. Es como nos dicen, son las grietas, son los traumas. Entonces las aguas se salen. Fracturados no podremos retener. Yo no recuerdo que un bebé, sí, sé que viene con una raíz de pecado, sé que viene con una raíz de iniquidad, pero la mayoría de nosotros, si hubiéramos quizás tenido una crianza con más acompañamiento, con muchos más principios, no hubiéramos pasado toda una vida peleando con demonios ni con diablitos que están ahí todo el tiempo, sino que hubiéramos entrado desde otra perspectiva, otra mentalidad, otro crecimiento. ¿Sí o no es así? Pero tuvimos que crecer y empezar a matar esos gigantes. Punto número 2, aguas contaminadas o amargas. Y de eso hablé hace como 15 días. Pero el Señor me hablaba de otra forma y me decía, muchos no toman de las aguas como niños porque hay un dolor escondido. Hay un dolor que nunca hablaron. Sí. Y eso como que cuando usted tiene a su niño pequeñito y empieza a gritarlo o a callarlo, ¿sabe qué hace? Ese niño va a obedecer. Ese niño se va a callar. Ese niño tiene temor. Pero un día ese niño crece. Y un día ese niño pierde el temor. Y un día ese niño le va a decir cuántos pares son 3 moscas. Y un día ese niño se va a levantar y le va a decir, tú me dejaste, tú me abandonaste, o tú me hiciste esto, tú me hiciste. ¿Por qué? Porque hubo unas aguas, un dolor escondido que estaba ahí. Aguas de dolor, aguas contaminadas, aguas amargas. También esas aguas pueden venir por endurecimiento del corazón. También pueden venir por palabras retenidas. Muchas veces tenemos palabras ahí que no sabemos cómo decir. Desde niños. Y nos callaban y reteníamos palabras. Y ahora ya estamos casados, o tenemos familia, o estamos en una congregación y seguimos así. Reteniendo palabras. Palabras retenidas entre esposos de asuntos que debieron hablar y solucionar hace mucho, pero siguen con abismos de palabras, silencio de palabras, porque hay que llevar la fiesta en paz, cuando deberían sentarse y hablar. Y pararse frente y solucionar el asunto. Las palabras retenidas hacen daño, las palabras retenidas contaminan. Las palabras retenidas endurecen el corazón, te generan falta de perdón, y eso son aguas amargas. Esa no es una característica de un niño, porque un niño, aunque lo regañes y lo reprendas, el niño al ratico se le olvidó, y el niño al ratico te está diciendo. Yo recuerdo que cuando yo reprendía a mis hijas, ¿sabe qué hacían? Se iban y me decían, papi, te amo. Me daban besos, después de que les daba con la correa. Llegaban y me daban besos, pero ¿sabe qué hacía yo?
las entraba a una habitación, necesito que hablemos. Tú no está cuadrando esto con esto. Y yo con la correa aquí colgada. Y sabes que te voy a dar 3 correazos. ¿Por qué? Porque te lo advertí una vez, 2 veces y no corregiste. Entonces, como no corregiste, yo hoy voy a darte 3 correazos. O sea, yo le decía por qué. No era desde la ira. Papi, no. Yo llegaba y prum. Bien pegados. Lloraba. Al ratico, papi, te amo. Papi, gracias. Yo recuerdo que cuando mi mamá me daba esas muendas, yo duraba 3 días y que no la quería ni ver. Porque había odio, porque había resentimiento, porque habían palabras escondidas, retenidas, aguas amargas. Y cuando crecí me volví altanero, cuando crecí le contestaba a mi papá, cuando crecí gritaba a mi mamá. Aguas retenidas. Y los niños no son así. Por eso cuando usted habla con un niño, ellos hablan con la realidad, hablan con la verdad. Hablan con la verdad. Punto 3. Fuentes taponadas. Y esas fuentes taponadas es que son excesos de aguas que no provienen del Señor, aguas que no provienen. Y esas fuentes, excesos de agua que no provienen del Señor, son hacer cosas sin sentido. Hacer cosas sin sentido. Y esas cosas nos generan sobrecargas. Como uno estar llevando una carga, un exceso que no debería llevar. El Salmo 23:2 dice: junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Entonces los excesos de agua, ocuparme de muchas cosas y no hago ninguna. Ocuparme de muchas cosas, ocupaciones, mucho trabajo, exceso de trabajo, exceso de aguas que no provienen del Señor. Que hacer cosas sin sentido, pero las hago porque me quiero ocupar. Las hago y tengo una sobrecarga y estoy descuidando los asuntos de Dios y estoy descuidando las aguas. Y no termino siendo como un niño, sino que termino siendo como un adulto amargado, ocupado, con muchas preocupaciones, con muchas cosas por pagar, muy preocupado por el trabajo, por el recurso y por los dineros. Y hace rato solté, dejé de tener el corazón de un niño, mis aguas de arriba, aguas eternas. Esas fuentes taponadas es llenarnos de voces. ¿Cómo vamos a oír la dirección de Dios si estamos llenos de voces? Una voz y la otra voz, y la voz de las redes, y la voz del trabajo, y la voz de los amigos. ¿Cómo vamos a oír la voz del Señor? Entonces son fuentes repletas, pero que no son fuentes que provienen del Señor. Y voy finalizando. Punto 4. Fuentes con muerte. Fuentes con muerte, conectados a la cultura de este mundo, conectados a las formas de muerte de este mundo. Le voy a leer rápido en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 21. Dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Hablamos de esto hace 15 días, ¿lo recuerdan? Dice: saliendo a las fuentes de las aguas, el profeta. Eran fuentes, pero ¿cómo estaban? Dice al final: ya no habrá más ni muerte ni enfermedad. Así que eran fuentes, pero ¿de qué? De muerte. Eran fuentes de muerte. Y él lleva sal en una vasija nueva. Él no llevó una vasija quebrada. Él pidió una vasija nueva y le echó sal y fue y la tiró a las fuentes, a los manantiales. No era algo estancado, eran manantiales, eran fuentes. Pero estaban llenas ¿de qué? De muerte. Fuentes de muerte. Y la vasija nueva evidentemente representa un cambio de vida, transformados. Punto 5. Fuentes de sequedad. Fuentes de sequedad. O sea, significa aguas estancadas, ciclos de escasez,
aguas que no producen fruto, fuentes de sequedad. En Isaías 41:17, búsquelo por favor. Isaías 41:17 dice: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. Isaías 41:17, fuentes de sequedad, aguas estancadas. Primero vimos falta de comunión, después aguas contaminadas, después fuentes taponadas, cuarto, fuentes de muerte, quinto, fuentes de sequedad, aguas estancadas, ciclos de escasez. Isaías 41:17 dice: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. ¿Qué pasa cuando estamos con fuentes equivocadas? Llenos de orgullo, de altivez, que no es un corazón de niño, que no es un corazón perdonador. Estamos llenos de sequedad. ¿Y la lengua cómo está? Seca. Dice ahí: la sed les ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Verso 18, léalo. Haré brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Qué tremendo lo que el Señor va a hacer. ¿Cuántos reciben esa palabra? Diga amén, yo recibo esa palabra. Yo no sé usted cómo vino hoy, si vino reseco, si la lengua tiene saliva o no le tiene. Haga así. A ver, pruébese. Si tiene o no. Pero yo no sé cómo viene su alma hoy, su espíritu. Pero si está seco, sépase que el Señor va a responder. Y el Señor no le va a abandonar. Y el Señor va a hacer que de su vientre corran ríos de agua viva, manantiales entre los valles. Transformará el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantial. Diga amén a eso. Bueno, avanzo. Juan 6. Juan 6, verso 9, y esta es la última diapositiva y no. No, faltan dos. Esperen, ustedes no vienen aquí sino cada 8 días. Son las 12:15, 12:20, ya nos vamos. Juan 6, verso 9. ¿Ya? Voy a leer solo el verso 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y dice Felipe, porque ahí responde Felipe: pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Usted sabe qué es el pasaje? Donde habían 5,000 personas escuchando la palabra del Señor y no había comida. Se apareció un niño. ¿Con qué? Con 2 pescaditos, 5 panes. ¿Sí o no? Se apareció el niño, venía yo creo que así saltando con el niño con su canastica. No sé qué lo mandaron a hacer. No se sabe. ¿Y sabe qué dicen los discípulos? Y le dice el Señor: díganle a todos que se recuesten, les vamos a dar de comer. Y dicen los discípulos: Señor, ni porque trabajáramos un año y reuniéramos los sueldos podríamos comprar comida para 5,000 personas. ¿Quiénes dijeron eso? Los discípulos. Yo le estoy diciendo así al Señor: Señor, no somos 1,000 ni 2,000, ni necesitamos trabajar 100 años. Pero si tú traes esos peces y esos panes, vamos a poder comprar lo que queremos comprar. Amén. Vamos a poder hacer lo que queremos hacer como casa. Así es, amén. Solo funciona así. Y Felipe le dice: pero Señor, hay mucha gente. ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Usted sabe lo que pasó? Que después recogen 12 cestas. Hasta las cestas se multiplicaron porque solo llegó una cesta. Con peces y panes. Y qué impresionante, ¿no?
que bueno, los panes, digamos uno que había una panadería cerca a 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero estaban en un desierto. ¿Y los peces qué? ¿Cómo de dónde los sacaron? ¿Cómo es el Señor, no? No necesita las aguas para darte peces, porque Él es las aguas. De Él descienden los peces, Él es las aguas. ¡Qué fuerte es! Y multiplicó y todos comieron hasta saciarse. ¿Sabe cuándo viene la provisión sobrenatural? Cuando aprendes a confiar y a depender como un niño. Un niño no se levanta pensando, ¿cómo va a pagar el arriendo mi papá? ¿Cómo van a ponerme desayuno en la mesa? Yo nunca he visto a Gabriela y Luciana diciéndome eso. Al contrario, dicen, papi, hoy podemos ir al cine. Hoy tengo hambre. Hoy quiero comerme tal postre. Hoy quiero, así no son nuestros hijos así. Por eso, una de las claves de provisión es aprender a confiar como niños. Los niños simplemente saben, que van a ir a estudiar, que van a comer, que van a tener un alimento, que van a tener un sustento. Y ahí llegó el niño con provisión. Último punto, fuentes de violencia. Fuentes de violencia. Y esa fuente de violencia es rebelión y orgullo. Esa fuente de violencia es doble ánimo. Muchas veces nosotros estamos en esa actitud orgullosa. Esa fuente de violencia muchas veces son el cambiar nuestro parecer de un día para otro. El Salmo 124. Búsquenlo, léalo. Verso 2. Salmo 124, verso 2 dice: a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Ahí habla de fuentes de violencia, fuentes de rebelión, fuentes de orgullo, fuentes de furor, ¿sí o no? Fuentes de ira, fuentes de rabia. Los niños no son así. Los niños no tienen esas fuentes, a no ser que ya empiecen a crecer y las fuentes de los padres se empiezan a establecer sobre ellos. Pero yo recuerdo que usted mira a un bebé recién nacido y ¿sabe qué hace? Sonríe. Por más de lo que haya vivido la mamá en el vientre, el bebé se ríe. El bebé se alegra. El bebé feliz siendo amamantado por la mamá. Fuentes de violencia. No tomamos las aguas del Señor porque estamos en torrentes. Y ellos aquí dicen: ay, nos hubieran tragado donde no hubiera estado el Señor. Entonces nos hubieran inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Aguas de rebelión, de orgullo. Yo te pregunto hoy, ponte de pie. ¿Cómo son tus aguas? Yo les pregunto hoy, ¿cómo son sus aguas? Aguas de inocencia, aguas de pureza, aguas de perdón, aguas de sanidad, aguas de libertad, aguas de amor, aguas de abrazo, aguas de oportunidades, aguas de la palabra, aguas de comunión. ¿O son aguas de ira, de amargura, de falta de perdón? ¿Cómo son nuestras aguas? ¿Son aguas de enfermedades? ¿De que me levanto ando llamando a enfermedad? ¿Desde que me levanto ando llamando la fiebre, la gripa? Estornuda y se le vienen unos estornuditos. ¡Ay, me voy a enfermar! ¡Ay, me va a dar una gripa! ¿Qué cosa? Hola, hasta ahora estornudaste. El cuerpo reacciona al polvo. ¡Ay, no me va a dar!
¿Cuáles son los torrentes del alma? ¿Cuáles son las fuentes que estamos bebiendo? Podemos estar en la iglesia, en una iglesia evangélica cristiana toda la vida, 20 años, 30 años, pero al reino no se entra porque yo le predique aquí. Al reino se entra porque usted decide beber las aguas de arriba. Sí es, amén. Aguas de paz, aguas de gobierno, aguas de luz. Sí. Se bebe porque usted se presenta como se presentan los planetas. Sí es. Así va a beber de sus aguas. ¿Cómo están sus aguas? ¿Mansas? No se le puede decir nada porque se rebota. Porque dice la escritura que Moisés era el hombre más manso de la faz de la tierra. Se le rebelaron, se le metieron Coré, la rebelión de Coré. ¿Y qué más fue? ¿Qué? Hable duro. Coré, Abinadab, exacto. Y Abiú, bien. Bueno, duro con autoridad, chica. ¿Cuáles son tus aguas? O no se le puede decir algo porque ¡ay! Se pone como un toro. ¿Yo qué hago? No se metan conmigo. No le pueden pisar una uña en el Transmilenio porque quiere acabar con todo el mundo. ¿Cómo son sus aguas? ¿Son fuentes de niños? ¿Son fuentes de gozo, de fe? ¿Una fe genuina que sigues creyendo? Sí, amén. Ese niño que llegó allí, donde habían 5,000 personas y los discípulos tenían más fe que discípulos que llevaban 3 años con Jesús. Entonces no me diga que es por el pastor o del apóstol o por la iglesia. Usted necesita una fe genuina para creer que Dios lo hará. ¿Cuáles son sus aguas? ¿Son aguas de humildad? ¿O son aguas de sobradez? Porque esas no son las características de un niño. Voy a leer este pasaje. No tome su Biblia, se lo voy a leer. Está en Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Ya sabe a quién le estaba hablando? A la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Ella venía a sacar las aguas y él le pidió agua y habló con ella, y usted ya conoce la historia. Y él le dijo: ajá, si supieras quién te pide agua de beber, le pedirías a él, porque yo soy la fuente de agua. Amén. El ser humano no la va a poder crear. Se van a inventar lo que quieran. El problema en la luna es que no pueden crear el agua. No creo que van a llevar una nave cada rato cargada con agua. ¿Se entiende? Entonces lo que les hace falta es Cristo, porque Él es la fuente. Sí, Así amén. es. Y le dijo: nadie tendrá sed si bebe de mí. Si usted tiene la lengua seca, perdone que le diga así, es porque se ha desconectado de la fuente. Si usted tiene la lengua seca, es porque hace rato se desconectó de la fuente que salta para vida eterna. Así es. En Isaías 52 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Y acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Acaso es que no hay poder en mí para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Él también puede secar los ríos, Él también puede secar los mares, pero Él también puede secar las aguas impuras, las aguas amargas, las aguas de inmoralidad, las aguas de iniquidad, las aguas de escasez. Él también puede secar y cambiar las aguas de los pozos que están estancados, porque Él dice: ¿acaso yo no tengo poder para hacerlo? ¿Acaso no puedo seguirte librando? Amén. ¿Acaso Dios no te puede respaldar? ¿Acaso no puede hacer un milagro económico para pagar aquello que necesitas? ¿Acaso Dios no te puede dar este mes para tu casa, para tu apartamento, para tu carro, para la provisión que necesitas? ¿Acaso Dios no lo va a hacer? Así es.
¿Acaso no pueden llegar los clientes que necesitas? Con un cliente este año, con un cliente, un buen negocio que hagas, el Señor te puede dar provisión para todo el año. Amén. Mira lo que dice. Yo convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua. Usted puede tener peces. Y usted en sus formas y en sus ideas dice: yo tengo mis pececitos aquí, mi dinerito, mis ideas, mis cositas, mis sueños, mis talentos, mis planes, mi agenda llena. Llene de peces lo que quiera, pero si al percibir no perciben el agua, esos peces van a morir. Puede tener muchos recursos, pero aún se necesita que perciban el agua del Señor para que los recursos vivan, para que se multipliquen, para que luzcan, para que sean puestos delante de Él. Presenta a Jehová tus bienes, tus riquezas, tu familia, tus hijos, tu casa y todo. Amén. Dice: entonces convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Mueren de sed los peces? ¿Toman agua? Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Leo dos pasajes más. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Las aguas que te dan autoridad, las aguas del cielo que te dan gobierno, las aguas del Señor que te dan posición, las aguas del Señor que te dan autoridad para sanar a enfermos, las aguas del Señor que te dan poder en Él. Amén. Tú ya no estás por ahí enclenque. Las aguas del Señor te dan autoridad. Amén. Y los envió: vayan y liberen, vayan y sanen, vayan y prediquen, vayan. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuche: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Habla de renovación y regeneración. Regeneración, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué pueden hacer los seres humanos? Regenerar el agua. Es que el agua esté sucia y la puedan limpiar. Resulta que Tito habla de eso. La regeneración de las aguas se inventó hace miles de años. Tito dice que hemos sido salvos no por obras, sino por la misericordia de Cristo, por el lavamiento y por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Qué lindo. Y dice: el cual derramó en nosotros abundante gracia por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Necesitamos ser lavados y necesitamos que el Señor regenere las aguas. Amén. Amén. Y finalizo, sí, ahora sí. Estoy segurísimo. Éxodo 17:6 dice: yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que el pueblo beba. El Señor le dice a Moisés le dice: estoy cansado, ya no más. Le dice: ve, yo estaré esperándote al lado de la roca. ¡Qué lindo! Yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. ¿Sabe qué significa Horeb? Sequedad. Estaban en Horeb y había sequedad. Y el Señor le dice: yo estaré esperándote junto a la roca y de ella brotará agua para que el pueblo beba. Amén. Dale un golpe a la roca. ¿Quiénes tienen sed? Amén. ¿Quiénes necesitan que la roca les dé agua de beber? Levante sus manos. Padre, Carol, pásame la vara. Esa. Padre, gracias.
Señor, necesitamos de tus aguas. Reconocemos que hay aguas impetuosas, que hay aguas y torrentes de muerte, que hay aguas que han estado mezclándonos, que hay aguas de egoísmo, de orgullo, de doble ánimo, aguas amargas, aguas contaminadas que no provienen de ti. Reconocemos hoy que podemos estar llenos de ideas, taponados con aguas que no nacieron de ti. Pero como dice Tito, Señor, 3:5, hoy levantamos nuestras manos para que nos regeneres. Regenera tus aguas, transforma tus aguas, transforma el corazón de los hijos, transforma el corazón de los padres, y que de nosotros broten fuentes como niños, fuentes de inocencia, fuentes de lealtad, fuentes de un legítimo amor, de una fe genuina. Danos esas fuentes de aguas para entrar al reino, para ver el reino. Danos las fuentes correctas, tráelas a nosotros. Hoy, Señor, seca toda agua impura, sucia. Seca toda agua estancada. Quiebra las vasijas que tengas que quebrar. Rompe las cisternas rotas. De una vez por todas, quiébralas. Y danos unas aguas limpias, porque así son tus aguas. Y hoy recibimos esas aguas. Recibimos esa sangre y esas aguas del Cordero que dan testimonio en el cielo, que el Espíritu da testimonio de esas aguas preciosas que necesitamos como casa, como familias. Señor, a donde quiera que vayamos vamos a tener necesidad y sed. Pero tus aguas, en tus aguas hay vida eterna. Hoy tomo la vara proféticamente a favor de cada familia y de cada casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, y como tú le dijiste a Moisés, yo voy delante de ustedes y yo estoy al lado de la roca. Y hoy yo declaro, Señor, que sobre cada familia tú estás al lado de ellos, al lado de la roca. Y aunque la roca se llame Oreb, aunque la roca se llame sequedad y desierto, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús golpeamos la roca y en ella brotarán aguas. Amén. Para que tu pueblo beba en el nombre de Jesús. Y le daré un golpe a la roca, y la roca se abre para las familias. Se abren para tiempos de comunión. Se abren para tiempos de caminar en sus delicados pastos, en tus aguas, en tu provisión, en tu sanidad, en tu fuerza, en tu poder, en tu altar, en tu gracia. Señor, salen de aquí, la roca está abierta. La roca está dando agua para que ellos puedan beber. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que son sanados. Que si el alma de ellos ha venido contaminada, en angustia, desesperada, con áreas de su vida sin solucionar, Señor, volvemos a tus aguas y que ellos beban de esa roca, beban de ese manantial. Nos hacemos como niños hoy. Dígale eso. Dígale, Señor, nos hacemos como niños. Volvemos a ti como niños. Queremos degustar tu pureza, tu santidad, tu amor, tu perdón. Y dígale, levante su mano, dígale, me hago como niño en esta tarde. Me hago como niño en esta tarde. Para volver a creer, para tener fe en los milagros que tú harás. Me hago como niño para acercarme a ti, buscarte face to face, cara a cara, para hablarte. Me hago como niño para depender de mi Padre, como quizás nuestros hijos dependen de los padres, de nosotros. También nosotros hoy levantamos nuestras manos para decir, nos alineamos. Si el cielo se está alineando, ¿por qué no nosotros? Nos presentamos delante de ti. Si los planetas se están presentando, si la luna se está presentando, ¿por qué nosotros no? Nos presentamos como casa de sanidad, nos presentamos como familias, nos presentamos como adoradores. Sí, Señor, nos presentamos delante de ti. Tiempo de alineamiento.
tiempo de ser como niños, tiempo de volver a tus aguas. Las recibimos, las bebemos y decimos amén, en el nombre de Jesús, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén y amén. Amén y amén. Si usted no ha ofrendado, no ha diezmado, por favor lo puede hacer. Pastora, venga Gabriela, suelte una palabra por las ofrendas de la casa. La iglesia, rápido, bendiga las ofrendas. Padre, declaramos que así como las fuentes han soltado para cada uno de nosotros, las fuentes en las finanzas de cada una de las personas que están aquí, de las casas ministeriales que están aquí, Señor, se sueltan a confiar en tu provisión, se sueltan a confiar en las fuentes que tú tienes para ellos, Señor, se sueltan a confiar en sus diseños, en sus emprendimientos, Señor, se sueltan a confiar en lo que tú les estás diciendo al oído, Señor. Creemos que estas finanzas que ellos están poniendo hoy aquí son para bendición. Creemos que por todas las manos que pasaron, Señor, también están siendo atraídas a ti, Señor, que también están siendo bendecidas, pero creemos que estas fuentes hoy se derraman, pero no se acabarán, Señor. No es solamente hoy, no solamente esta semana, sino que siempre brotarán de ti, Señor. Ellos sabrán que la provisión viene de ti, pero también sabrán cuándo venir a honrar esa promesa que cumpliste, Señor. Sabrán cuándo venir a bendecir también el templo, Señor. Te agradecemos porque a cada uno nos uniste para poder tomar esa fuente inagotable. Declaramos que las familias están siendo bendecidas hoy y se van bendecidas y seguirán siendo fuentes de vida para cualquier persona con las que ellos estén. Amén. 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 Les amamos. Que les vaya bien. Esta semana les estaremos escribiendo. Que tengan una feliz semana. Amén.